Hola, buenas tardes a todas. Yo soy Nicolás. Hoy vamos a hablar de las pedagogías críticas, las diferentes definiciones de la palabra crítico y qué significa específicamente adoptar una pedagogía crítica. Resulta difícil hoy en día plantearse en oposición a una deducción crítica, al punto que estamos todos de acuerdo en que somos educadores críticos. Sin embargo, ¿qué significa? ¿Qué es una deducción crítica? ¿Qué es una pedagogía crítica? Empecemos por lo crítico. Estas son algunas definiciones que modifiqué de la Real Academia Española. En primer lugar, analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según criterios propios. Hablar mal de alguien o de algo o señalar un defecto. Aquello perteneciente o relativo a la crítica o a la crisis. O un ataque verbal o comentario negativo. Nos vamos a estar centrando especialmente en la primera definición, y sin embargo son todas pertinentes. Desde el sentido común solemos establecer relaciones entre criticar y cuestionar, o lo crítico como lo opuesto a lo tradicional. El criticismo como filosofía o como manera de pensar es una corriente filosófica que alienta el cuestionamiento como vía para acceder al conocimiento. Kant, un filósofo del siglo XVIII, es el máximo exponente de esta filosofía. Se considera el cuestionamiento como vía de acceso al conocimiento. Esta corriente nace con la Ilustración europea en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, en donde se sustituye a la religión como fundamento del conocimiento, con la razón humana. O sea, pensemos en varios siglos de época medieval, en donde Dios y la religión eran los fundamentos del conocimiento, y poco a poco, en parte gracias a la Revolución Francesa, se sustituye a Dios y a la religión con la razón, en donde la razón va a ser el fundamento de la verdad y va a ser el fundamento del conocimiento humano. Pensemos que la razón es una facultad humana, entonces se corre a Dios del centro y va a estar más centrado en el ser humano. Esto significa que la racionalidad humana será la que distingue entre verdad y falsedad. Tampoco pensemos que el criticismo va a ser cuestionar todo a modo de escéptico tampoco. No va a ser preguntar por preguntar ni cuestionar por cuestionar. Si bien puede ser pertinente conocer la historia, no nos interesa tanto el criticismo de Kant o el criticismo en cuanto a corriente filosófica, sino que nos vamos a interesar en el criticismo como uno de los antecesores de la pedagogía crítica, la cual posee rasgos en común con el criticismo. Uno de esos rasgos en común es la práctica sistemática de la duda como una costumbre casi. Vamos a caer ahora en un poco de eurocentrismo, porque parece que todo nació en Europa. La teoría crítica, ya no desde tanto lo filosófico, sino desde la sociología, entiende la crítica como un método de estudio sistemático y disciplinado. Venimos entendiendo a la crítica relacionada al sentido común, como el juicio negativo, pero también puede involucrar un reconocimiento del mérito, reconocer lo positivo, como puede ser un crítico de cine o una crítica astronómica. Fíjese la íntima relación entre criticar la sociedad y cambiarla. No es solo describir lo que sucede en la sociedad, va a ser algo explicativo, pero va a ir más allá de la explicación. Va a buscar develar y desocultar las relaciones de poder naturalizadas en la sociedad. Aquello que no se ve a simple vista lo va a intentar desocultar, explicar, criticar y cambiar. A la derecha vemos una foto de la escuela de Frankfurt, que fueron investigadores alemanes del principio del siglo XX, más o menos 1920-1930. Fueron quienes fundaron la teoría crítica. Ya más adentrados en las pedagogías críticas específicamente, que es a donde queríamos llegar, es interesante que si buscamos en Google o en Wikipedia, la imagen del artículo de pedagogía crítica nos muestra Freire, ya que fue el fundador de la
de las pedagogías críticas. Con Freire comienza, pero no termina. Por eso puse a las pedagogías críticas en plural. No hay una pedagogía crítica, hay pedagogías críticas, como ya vimos en clases anteriores. A la izquierda vemos la imagen de Pedagogía del oprimido, primer libro con esta perspectiva. Desde la pedagogía crítica se entiende que el conocimiento no es neutral. Esto lo pueden contrastar con lo que vieron en clases anteriores respecto de la pedagogía tradicional, lo cual ni siquiera se pregunta si el conocimiento es neutral o no. Como la pedagogía tecnicista, que la afirma rotundamente, dice, bueno, el conocimiento es uno solo, no tiene nada que ver con la política, es neutral. Afirmar que algo no es neutral implica sostener que un conocimiento puede tener profundas implicancias en la vida de las personas, no necesariamente negativas. Aceptar que la sociedad es conflictiva va de la mano también de un análisis de clases, como por ahí recuerdan del video de Paulo Freire contemporáneo. Es válido pensar a las pedagogías críticas como contestatarias, son, al menos en parte, una contestación a las pedagogías que ya existían al momento, una especie de reacción. Los pedagogos críticos estudian y entienden las pedagogías tradicionales y en base a ese estudio es que postulan una pedagogía crítica. Son también propositivas en la medida en que se alejan de lo meramente descriptivo. No vienen a decir está todo mal y nada más, sino que ese está todo mal es la antesala de lo que proponen. Sería difícil que Freire hubiese nombrado una pedagogía de la liberación sin antes nombrar una pedagogía bancaria. Primero estudia y entiende la pedagogía bancaria y en contestación de esta pedagogía bancaria va a proponer la pedagogía de la liberación. Bueno, un poco de Paulo Freire, una cita muy linda de él: la reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación teoría-práctica, sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo. En clases pasadas pudieron ver lo importante que era para Freire la toma de conciencia, íntimamente ligada a la permanente reflexión. Para él no hay liberación si no hay una toma de conciencia del pueblo acerca de su condición de opresión sistemática. Así entra el elemento crítico del pensamiento de Freire. Si la educación tradicional oscurecía la realidad, no les permite a los alumnos analizar críticamente su realidad, la pedagogía de la liberación, por medio del diálogo y de la reflexión, también va a buscar romper literalmente con lo dado, no solo con el diálogo y la reflexión, sino también con la lucha, algo más cercano a una revolución que a una mera reforma, para construir una conciencia crítica. Recordemos que no es un proceso individual la educación. Como siempre es un fenómeno social, por lo tanto la toma de conciencia también va a ser social. La primera frase del libro de Pedagogía de la Autonomía, la cito: quien enseña aprende a enseñar y quien aprende enseña a aprender. Ahí Freire postula que no hay enseñanza sin aprendizaje y viceversa, aun cuando uno no sea consecuencia directa del otro. O sea, solo porque yo enseñe algo no significa que todos vayan a aprender exactamente eso. Así como también puedo no enseñar algo y se aprende por otras maneras, ¿no? El cuestionamiento, la politicidad y la praxis pueden ser tres posibles puntos nodales de la pedagogía de Freire. ¿Y por qué? No es preguntar porque sí, no es preguntar como un pasatiempo. La pregunta como herramienta o como instrumento nos sirven para comprender los fundamentos de lo que hacemos. Nos aleja de la naturalización, ¿no? Naturalizar algo. Yo, al no preguntarme por qué sucede algo, me puedo sentir familiarizado con ese algo, con una práctica o con un objeto, al punto de naturalizarlo y darlo por sentado. La politicidad, que no es lo mismo que ser partidario, o sea, Freire no buscó adeptos a su partido, los trabajadores. Con politicidad nos referimos a que la educación y la política son inseparables. Para él no hay conocimiento sin práctica.
De nada sirve leer y leer y leer, o escribir y escribir y escribir, si uno no lleva adelante lo que escribe o lo que lee. Entonces entra el elemento de la praxis transformativa. La praxis entonces no es el resultado de la suma y perdón, de la práctica y la teoría, no es sumar teoría y práctica como dos elementos separados. Es una práctica fundada teóricamente, pero siempre con vistas al cambio futuro. Bueno, y a modo de cierre, el autor escribió Pedagogía de la Autonomía, una de sus últimas obras. Otra cita muy linda de Freire: como manifestación presente a la experiencia vital, la curiosidad humana viene siendo histórica y socialmente construida y reconstruida. El autor va a hablar bastante de la curiosidad como algo inherente al ser humano, pero va a distinguir entre una curiosidad ingenua y una curiosidad crítica. También va a postular la curiosidad como una especie de motor, ¿no? Lo que nos moviliza. ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué nos educamos? Bueno, en parte, no solo, pero en parte por la curiosidad. Una curiosidad ingenua podría ser, por ejemplo, la de un niño, una niña preguntando ¿y por qué? Bueno, tenemos que transformar esa curiosidad ingenua en algo crítico. El autor también va a postular la autonomía como una herramienta. Si entendemos a la educación como un proceso respetuoso de la subjetividad ajena, entonces es una búsqueda del crecimiento del otro. Queremos brindarle posibilidades al educando para que se desarrolle autónomamente, que ya eventualmente no me requiera. La práctica de la crítica como superación. Todo el mundo desarrolla curiosidad por algo en sus primeros años de vida. Bueno, viene Freire y propone transformar, como les decía, esta curiosidad en una curiosidad crítica. Una curiosidad que nos inquiete y que nos lleva a indagar. Es esta una curiosidad que deviene en acción. Sin embargo, como menciono en el tercer punto, no es solo a través de la acción o del pensamiento que se lleva adelante una educación crítica. La reflexión crítica comienza y se funda con el pensamiento, pero requiere un hacer y volver a pensar sobre el hacer. Es un movimiento dialéctico. Primero viene una acción, después el pensamiento sobre acción y la modificación de la primera acción. Freire dice que buscamos transformar la realidad y la curiosidad ingenua en crítica. A su vez, la conciencia propia del inacabamiento posibilitará el diálogo entre educador y educando. Si uno como educador se entiende completo, ¿qué posibilidad va a tener de dialogar con el educando? Si yo entiendo que ya sé todo, va a ser muy difícil dialogar con una tercera persona, con un alumno. Si Freire habla de una pedagogía problematizadora como sinónimo de liberadora, es porque a través del análisis crítico de los problemas es que desarrollamos una práctica liberadora. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video, que haya podido esclarecer algunas dudas y bueno, seguimos aprendiendo en conjunto.